Hola amigos, que la paz del Eterno siga en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la porción número 15, que en hebreo lleva por nombre Bo, que significa ven. Esto nos traerá el mensaje de que la libertad solo es valiosa cuando tiene un propósito correcto. Y celebramos que los rehenes en Israel siguen regresando con sus familias, siguen regresando a sus casas, bendito sea el Señor. Pero quédate conmigo y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Así es, en esta ocasión estaremos viendo esta porción que te invito a que leas con tu familia, que abarca de Éxodo capítulo 10 a Éxodo capítulo 13, las tres últimas plagas con las cuales saldría libre Israel. Vaya, qué momento, ¿verdad?, de estar estudiando la palabra al mismo tiempo que israelíes están siendo liberados allá en Medio Oriente. Bendito sea el Señor. Pero como siempre, vamos a ver el resumen de esta porción. La palabra del Señor nos revela que las últimas tres plagas, son enviadas sobre Egipto. Langostas devoran las cosechas, una oscuridad envuelve la tierra y los primogénitos de Egipto mueren a la medianoche del día 15 del mes de Nisán. Dios ordena la primera mitzvah, es decir, el primer precepto a Israel. Consistía en llevar un calendario lunar y celebrar la Pascua con un cordero o un cabrito, cuya sangre se puso en las jambas de las puertas de cada casa israelita. Por eso es que el ángel pasó de largo esas casas. La carne de esos animalitos sacrificados sería comida asada esa misma noche con matzá, es decir, con pan ácimo y hierbas amargas. La muerte del primogénito rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra. Parten ellos apresuradamente sin que sus masas queden leudadas. Antes de irse, piden a sus vecinos egipcios oro, plata y ropas, vaciando Egipto de su fortuna. Dios ordena consagrar así pues a los primogénitos y observar el aniversario del Éxodo cada año a través de deshacerse de todo tipo de alimento leudado durante 6 días, comiendo matzá y contando la historia del Éxodo a los hijos, a la generación que sigue. También manda ponerse los tefilim, es decir, las famosas filacterias, en el brazo y en la cabeza como recordatorio del Éxodo y su compromiso para con Dios. Este es el resumen de la porción y como te dije, en esta ocasión estaremos viendo que la libertad es maravillosa, la libertad llena de alegría a las personas, la libertad nos sienta tan bien al ser humano. Sin embargo, esta adquiere realmente valor cuando la libertad encuentra un propósito y ese propósito obviamente es correcto. El día de hoy estaremos viendo algunas cosas y para ello, pues ¿qué te parece si empezamos con una pequeña reflexión curiosa? O bueno, si le quieres dar el toque de chiste, está bien. ¿Sabes tú por qué los aviones no le temen al punto de no retorno? ¿Sabes por qué no le temen? Porque siempre tienen un plan de vuelo, ¿eh? Recuerda que el punto de no retorno es aquel momento en el cual el avión cruza los aires y ya no puede llegar a regresar. Vamos a ver un poco acerca de esto. Pero para eso vamos a introducirnos en el texto. Vamos a leer el primero de los textos, que es Éxodo capítulo 10, versículo 1, el cual dice así: El Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Allí dice nuestra versión, la versión que leímos, que es la más difundida en español, Reina Valera 1960, que es la que tomamos en esta ocasión. Dice: entra a la presencia de Faraón. Y quiero darte la palabra en hebreo de esta clase. La palabra es bo. Sí, aquí la tienes, que no significa entra, sino más bien significa ven. Qué diferencia, ¿verdad?, entre ven y entra. A mí me llamó mucho la atención porque en español pasa muy rápido, pasa muy de largo y dice entra a la presencia y mira, y viene algo extraño, viene algo que dice yo he endurecido su corazón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante! Pero dice el por qué, para mostrar mis maravillas. Bueno, yendo al texto original en hebreo te decía, la palabra bo significa ven.
Y te digo por qué me llamó la atención. Bueno, porque llevamos 7 plagas hasta aquí. Te invito a que veas las clases anteriores para que también disfrutes con tu familia de la enseñanza práctica que estamos presentando para que tú puedas aplicar estos principios bíblicos en tu vida. Bueno, pero en esta ocasión, te digo, me llama la atención porque son 7 plagas. Para entonces, ya el faraón está más que derrotado en su moral, en su estado de ánimo, y está ya a punto de rendirse. Pero Dios dice, no. Todavía me faltan 3 más. Como vimos, bueno, pues obviamente tenían que venir las langostas y esto significa quedarse sin comida. No hay ser humano que tolere esto. Segunda, bueno, penúltima plaga, pues si lo queremos ver así en el orden correcto, la penúltima plaga, una oscuridad los iba a dejar sin ver durante 3 días. Y es que otra de las cosas fuertes es quedarse sin ver. Quedarse sin ver en lo físico y también en lo anímico. Quedarse sin ver es un problema serio para cualquier ser humano. No saber no tener visión para un futuro, no tener visión para uno mismo, para su familia, es un problema muy grave. Y esta plaga faltaba que sufriera el faraón. Y la última, la 10ª, la muerte de los primogénitos. Entonces, con la primera de las langostas es sin alimento, con la segunda es sin visión y con la última plaga, la 10ª, era quedarse sin descendencia. Yo creo que no hay ser humano que pueda resistir estas cosas, ¿no te parece? Si algo nos llena de alegría, bueno, pues es una buena comida. Si algo nos llena de alegría es ver hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos israelíes que han sido liberados, pues seguramente tienen una visión hacia el futuro, regresan con sus familias, van a poder vivir y disfrutarse. Tener visión de alegría y de bendición es algo que nos llena el corazón, así tan delicioso como nos llena el estómago la comida. Pero además de eso, tener descendencia, hijos, nietos, bisnietos, esas familias grandes, qué bendición. Esto tenía que quitársele al faraón. Y lo que me llama la atención es que para llegar a esto se necesitaba un grado de terquedad, vaya, inusual, maravilloso. Y el faraón no lo tenía, como cualquier ser humano. Así que Dios le ayudó. Y eso es lo que me llama la atención. Piensa, vamos a trasladarlo un poco a lo que sería, pues tal vez nuestra vida aquí en Occidente. Imaginemos no algo tan grave, imaginemos algo mucho más sencillo para no ponerlo tan trágico, tan dramático. Imaginemos que tú tienes que hacer un trámite en el gobierno y por alguna causa le caíste mal al que está allí en el mostrador, que te está recibiendo tu documentación y sabes que tu trámite simple y sencillamente no pasa. A lo mejor es un trámite para tus hijos, a lo mejor es una visa, un permiso, no sé, algo que tú necesitas y que se está atorando y simple y sencillamente porque el que está allí no quiere. Imaginemos que le pides a Dios ayuda y Dios te dice, claro que sí, cómo no. Y un día te dice, ven, no te preocupes, ven, ¿te acuerdas del trámite que no se podía? Bueno, pues ya hablé con esta persona. Ay, sí, señor, sí, ya hablé con esta persona. ¿Y ya me van a tener el trámite? No, ya hablé para que no te lo den. Por cierto, entre paréntesis, te quiero decir que cada vez que tengo dificultades con los trámites, con las autoridades, requisitos, etcétera, pues yo trato de hacerlo de la mejor manera, de acuerdo a mi trabajo. Sin embargo, hay veces que he necesitado la ayuda de Dios y sabes que es maravillosa. Por eso es que me llamó tanto la atención en esta ocasión, porque no se supone que nos ibas a ayudar, pero aquí la palabra clave, por eso te la puse, ven, Dios. A ver, ¿no estabas tú con el pueblo de Israel? Porque en todo Egipto se estaba destruyendo y allí con los israelitas no había ningún problema. Ellos tenían agua para beber, ellos no les había caído granizo, no tenían ampollas ni úlceras en su piel. A ellos tú los protegiste. O sea, pareciera como que tú estabas con ellos, pero ahora le dices a Moisés algo diferente y le dice, no, yo he estado con el faraón. Así, sí, de tal manera que ven, porque ya le endurecí su corazón. Y es que el propósito es que Dios quería mostrar al mundo que Él es totalmente poderoso. Como te dije en clases pasadas, el libro del Génesis que estudiamos, que estuvimos muy a gusto en estas clases, nos mostró a un Dios de creación, de orden, de bendición, de descendencia, un Dios salvador, un Dios, wow, que deja mucha esperanza en el libro del Génesis. Ese mismo Dios, poderoso,
y esperanzador lo encontramos en el Éxodo, pero con una faceta un poco diferente. Aquí Dios no es creador, al contrario, aquí Dios toma la creación y con ella hace lo que quiere. De repente el agua se convierte en sangre, de repente el ganado se muere, las moscas, las úlceras en la piel de las personas, o sea, enfermedades, cataclismos y cosas extrañas como por ejemplo el granizo, que es hielo, cae junto el granizo helado con fuego. Eso está fuera de la razón, y es que Dios nos quiere enseñar que Él es el dueño de la creación y Él puede hacer con este mundo lo que Él quiera. Es suyo. Sí, todo lo que vemos y aún lo que no vemos es de Él, por Él y para Él. Y Él puede, y no se le puede cuestionar, porque son sus cosas. Todo lo que existe, la vida, el tiempo, los animales, el cosmos, los minerales, los planetas, todo le pertenece a Él y Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él quería demostrar al mundo entero, con el caso de Israel en tiempos de Moisés, de que además de eso, Él no tiene rivales. No hay nadie que se le pueda enfrentar. Bendito sea el Señor. Y Dios está empeñado en que su pueblo sea libre, sea libre. Respecto a la terquedad de Faraón, a mí me llama mucho la atención y quise mostrarte el famoso punto de no retorno. ¿Sabes qué es el punto de no retorno? Sí, efectivamente, el punto de no retorno es la distancia máxima que un avión puede alejarse de su punto de despegue con la posibilidad de regresar. Es decir, una vez que un avión cruza ese punto de no retorno, no tiene combustible suficiente para el regreso, así que no hay de otra. Ya solamente le queda para adelante. Y el faraón, él estaba a punto de decir no. Acepto lo que Dios diga, y él tenía esa capacidad todavía de retornar en sus decisiones. Así que Dios le ayudó a seguir adelante en ese punto de no retorno y no poder regresar. Bueno, el punto de no retorno no solamente existe con los aviones, como te lo mencioné, sino también existe, por ejemplo, en el espacio, ¿sí? Allá afuera en el espacio, tú sabes que existen los famosos hoyos negros. Bueno, los agujeros negros, esos espacios atraen y destruyen toda la materia que llega a ellos. Si algo va en camino a un agujero negro y recibe un impacto que cambie su trayectoria, puede, por así decirlo, salvarse de si es que no ha llegado al punto de no retorno. Pero si ha cruzado ese punto de no retorno, no importa que sea un asteroide, un planeta o una galaxia entera, será destruida en ese hoyo negro. Bueno, pues así como en la aviación, como en el cosmos, también en el corazón del ser humano existe un punto de no retorno. El faraón representa a Satanás obstinado, necio y orgulloso, que va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ya cruzó ese punto de no retorno. Por eso la Biblia nos advierte claramente que una persona, ¿sí?, no un avión, no un hoyo negro, no un asteroide, no el faraón, sino cualquier persona que se empeña en desdeñar los mandamientos de Dios, es decir, oye de Dios, tal vez inclusive hasta vaya a la iglesia, pero si no obedece los mandamientos de Dios, va a llegar un día en que cruce ese punto de no retorno. Otro tipo de personas que cruzan ese punto de no retorno son aquellas personas que viven pensando que pueden gobernar su vida sin la ayuda y sin el consejo de Dios. Es cierto que Dios te ha dado una amplia gama de decisiones en tu vida, de las cuales tú eres el que vas a tomar todas las riendas de tu vida en ese sentido. Sin embargo, estás consciente que hay un Dios que lo ve todo y que también Él tiene una opinión sobre las cosas que haces. Te invito a que dejes de ser esa persona que gobierna su vida sin Dios y vayas pidiéndole cada vez más consejo de todo lo que estás haciendo. No vaya a ser que un día, por error, accidente o descuido, cruces ese punto de no retorno. Y otro tipo de personas son aquellas que deliberadamente deciden pecar y piensan que porque un día hicieron una oración recibiendo a Cristo en su corazón, no habrá consecuencias. Quiero decirte que esa falsa doctrina de salvo siempre salvo, la Biblia no la menciona. Escucha, por ejemplo, y puedes tú leer, por ejemplo, el capítulo de Hebreos, capítulo 10, y te darás cuenta que sí existe un punto de no retorno y que no nos conviene cruzarlo.
Aprovecha, valora la gracia de Dios, porque nadie se salva por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero ya que eres salvo, ya que has recibido esa gracia, valórala, cuídala y por favor, no cruces el punto de no retorno. Vamos al segundo tema que vamos a ver en esta ocasión: libertad con rumbo. Sí, además de Éxodo capítulo 10, 1, donde dice que hay un propósito de la libertad para Israel, también Éxodo 8:1 y Éxodo 8:20 lo dicen así. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Hice un énfasis en ese para, ¿te fijaste? Vamos a ver allí mismo en Éxodo 8, pero ahora el versículo 20, que dice: el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del Faraón. He aquí, él sale del río, y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahora vamos a ver Éxodo capítulo 9. Esta sería la cuarta cita, donde vemos que hay un propósito en la libertad. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra en la presencia del Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay otras versiones que dicen para que me rinda culto, para que me celebren fiesta en el desierto, para que me adoren, en fin, de acuerdo a la versión de tu Biblia, tú verás que lo dice de manera diferente, pero todas las versiones, en 4 ocasiones en este libro de Éxodo, dice que Dios quiere que su pueblo sea libre con un propósito: servirle, adorarle, celebrarle fiesta, en fin. Y es que la libertad sin un propósito, sin un objetivo, carece de sentido, carece de valor. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el faraón era libre y esa libertad no le sirvió de nada. En contrario, sentido, Israel era esclavo y esa esclavitud Dios la quería deshacer precisamente para que tuvieran libertad, y una libertad con propósito. Mis amados amigos, el mensaje es claro. Faraón no solamente tenía que dejar ir libre a su pueblo, sino que además el pueblo tenía que ser libre para recibir su instrucción en el monte Sinaí. Y es que ese es el propósito de la libertad. Ese es el propósito de la libertad. Hay muchas personas que piensan que los mandamientos de Dios, todas las reglas, no son ya necesarias una vez que ellos son salvos. Y piensan que vivir en el Espíritu es vivir fuera o exento de los mandamientos de Dios. Pero esto no es así y nunca lo ha sido así. Hay gente que piensa, bueno, si soy libre, ¿por qué no puedo vivir como yo quiera y nada más? Te quiero decir que en todos los sistemas existen reglas, existen normas, existe una estructura, y en el sistema de la libertad esto también es así. La libertad también tiene reglas, también tiene estructura y propósitos, y esos son los mandamientos de Dios. Cuando uno va por el campo, uno puede ir precisamente con esa libertad de explorar, de subir, de bajar, de detenerse en algún lugar para descansar o de seguir avanzando. Pero el buen explorador utiliza una brújula para poder saber hacia dónde dirigirse. Pues los mandamientos de Dios son esa brújula. Ellos te dicen cuál es tu destino y cómo llegar a él. Así que, mi amado, la libertad de Dios también va en combinación con los mandamientos. Fíjate qué interesante esta combinación de libertad y mandamientos que nos muestra el Salmo 119. El Salmo 119, versículo 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿De qué sirve la libertad si no es con un propósito y este es correcto? ¿De qué sirve? Hay personas que piensan que la libertad la pueden tener para hacer lo que les dé su gana, o inclusive dañar a otros, o inclusive dañarse a ellos mismos. Pero en esos casos la libertad, como te dije, carece de valor, no tiene sentido. Sin la Torah nosotros nos perderíamos en la confusión de tantas ideas en este mundo. Al mismo tiempo, la Torah nos permite un amplio espacio para desarrollar nuestra personalidad, nuestra imaginación y nuestro propio estilo
de darle gusto a nuestro Dios, nuestro Salvador, obedeciendo sus mandamientos. Mis amigos, en esta clase hemos visto acerca de un corazón sin retorno, el cual no debe de estar ahí en ti, en tu familia, en tu casa. Debes de entender que hay un punto de no retorno y jamás cruzarlo. Debes de valorar la salvación que Dios te ha ofrecido. Y el segundo tema que hemos visto es que la libertad sin propósito carece de valor. En cambio, aquella libertad que tiene el propósito de agradar a Dios obedeciendo sus mandamientos es una libertad correcta, es una libertad que te va a permitir disfrutar. Pero vamos a aplicar este último tema a otros puntos de nuestra vida. Y yo quisiera que tú comprendieras el propósito de cada cosa importante y que meditaras en esta semana junto con tu familia cuál es el propósito de. Te voy a poner 3 ejemplos. Coméntalos con ellos y van a ver qué interesantes respuestas obtienen, pero sobre todo, cómo pueden ustedes calibrar con la voluntad del Señor las cosas, las bendiciones importantes que Dios te da a ti y a tu familia. Primer pregunta, ¿cuál es el propósito de trabajar? ¿Cuál es el propósito de trabajar? ¿Sabías que hay personas que pierden de vista ese propósito? Que piensan que trabajar y ganar dinero tiene como propósito acumular, tiene como propósito sentirse superior a los demás o inclusive, así de simple, presumirle a los demás. ¿Ese verdaderamente es el propósito del trabajo y del dinero? Segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de casarse? ¿Para qué te casaste? Y por favor, haz bien la pregunta, no digas ¿para qué te casaste? No, realmente ¿para qué te casaste? La Biblia tiene una respuesta y si la tienes, por favor, escríbemela. De hecho, lo dice textualmente. Te voy a dar una pista, Génesis capítulo 2. Pero bueno, por favor, ¿cuál es el propósito de casarse? Cuando tú recalibras tu matrimonio con las respuestas claras que te da la Biblia, ¡wow!, puedes disfrutar la bendición que Dios te concedió. Tercera y última pregunta, como ejemplo, ¿cuál es el propósito de tener hijos? Hay gente que piensa que el propósito de tener hijos es simplemente multiplicarse y bueno, obviamente eso es una bendición. Por supuesto, tener familia y si esta pudiera ser lo más grande que se pueda, es una de las bendiciones, de las alegrías más grandes que vas a tener. ¿Es un reto? Sí, por supuesto que sí, pero es mucho más la alegría que el reto. Y tú te vas a dar cuenta. Pero ¿cuál es el propósito de tener hijos? Piensa. Hay personas que piensan que el propósito de tener hijos es que nuestros hijos, sean felices, famosos, guapos, ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y deseamos para ti, para tus hijos, que ellos tengan todas estas bendiciones y más. Pero ese no es el propósito de tener hijos. El propósito de tener hijos es que después de ti quede en este mundo gente de bien. Gente temerosa de Dios y apartada del mal. Soy José Moreno, te invito a que sigas reflexionando con tu familia acerca del propósito de cada bendición que Dios te dio. Te invito a que te suscribas, que me escribas ahí en el correo si quieres participar en las clases en vivo entre semana a distancia gratuitas. Escríbeme simplemente quiero participar, te mandamos la liga y ahí estarás con nosotros aprendiendo mucho más de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga a ti, a nuestro México querido, que el Señor bendiga a Israel. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.